Gracias. Entonces, recordemos el ejercicio. El ejercicio dice que si tengo dos rectas en el plano, perdón, en el espacio, en R3, y se cortan, entonces hay un plano que las contiene. Eso, aunque tal vez varios no lo han podido demostrar, es intuitivamente claro, ¿sí? Como les decía, si tengo dos pitillos o dos palillos que se cortan, pues obviamente sí, obviamente los puedo poner en una hoja de papel perfectamente, digamos. Pues esa hoja de papel hace la función del plano. Para alguien no es claro que por lo menos intuitivamente eso debería ser cierto. Ok, entonces recordemos también que hasta este punto solamente hemos definido qué es un plano que pasa por el origen. Entonces, antes de pasar al problema como tal, recordemos eso rápidamente. Entonces, un plano que pasa por el origen, plano por el origen, es un conjunto de la forma X, Y, Z de R3, tales que AX más BY más CZ es igual a 0. Aquí ABC es un punto de R3 que está fijo. Perdón, R3, que está fijo, ¿cierto? O sea, primero me dan ABC y a partir de ABC construyo el plano. Entonces, esto de acá, si se fijan, es simplemente el producto interno entre el vector ABC y el vector XYZ. Y cierto, y eso me está dando 0. Es decir, que el plano es simplemente el conjunto de puntos en R3 que son perpendiculares a ABC. Perpendiculares porque ya vimos que en R2, y de hecho con seguridad ustedes ya habían visto eso cuando vieron álgebra lineal, esto acá era la norma de ABC por la norma de XYZ por el coseno del ángulo que forman, ¿cierto? Entonces, si eso es 0, es porque este coseno de acá es 0, ¿sí? A menos de que el vector ABC, el vector nulo, o sea, normal, pero digamos que vamos a prohibir ese caso. Entonces, digamos que ABC es diferente de 0, porque en ese caso, en realidad, ¿sí? ¿Quién me dice cuál sería el problema en ese caso? También lo discutimos ayer. ¿Por qué ABC no puede ser el vector nulo? Diferente de 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque fíjense, si ABC fuera el vector nulo, o sea, si A fuera 0, B también y C también, entonces el plano en realidad es el conjunto de puntos que cumplen 0x más 0y más 0z igual 0. Cualquier punto x, y, z satisface eso. Quiere decir que este conjunto de acá que estoy definiendo sería todo R3. Y no queremos que R3 sea un plano. Entonces, estamos prohibiendo que ABC sea 0, 0, 0. Muy bien, entonces si esto es 0, es porque el coseno es 0 y entonces se llaman o se dicen perpendiculares. Ahora, si recuerdan su notación de álgebra lineal,
Entonces esto de acá es el conjunto, o simplemente así, ABC ortogonal. Está como ahí. Si todo esto que está acá se puede simplificar en notación a eso que está acá. Ahora, ser perpendicular a un vector ABC es lo mismo que ser perpendicular al espacio que genera el vector ABC. Sí, gráficamente, ¿qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Si ustedes tienen un vector X, Y, Z, perpendicular a un vector ABC, entonces esa afirmación es equivalente a decir que X, Y, Z es perpendicular en realidad a toda la recta que contiene al vector ABC. ¿Cierto? Entonces ser perpendicular al vector es lo mismo que ser perpendicular a la recta completa. Eso es lo que dice acá. Porque el espacio generado por un vector ABC en R3 o en cualquier Rn en realidad es la recta que pasa por el origen y contiene al punto ABC. Entonces, ¿hasta acá estamos claros o no? Sí, profe. Sí, sí. Listo. Entonces, les decía ayer también lo siguiente. Entonces, hagamos un pequeño paréntesis y recordemos un hecho bastante básico de la álgebra lineal. Cuando uno tiene un espacio vectorial V, digamos, y tiene un subespacio W, entonces uno tiene algo que se llama producto interno, eso lo vieron ustedes en la álgebra lineal, tiene algo que se llama la noción de ortogonalidad y tiene algo que se llama el complemento ortogonal del espacio, que es ¿quién? Es el conjunto de puntos en mi espacio grande que son ortogonales a todos los elementos de W. Resulta que hay un teorema fundamental que me dice que mi espacio B es una suma directa de W y W barra. W ortogonal, perdón. Desde acá uno puede concluir que la dimensión de V es la dimensión de W más la dimensión de W ortogonal. O sea que si yo conozco la dimensión de B y conozco a alguno de estos dos, entonces conozco el otro. Simplemente resto. Muy bien. ¿Esto para qué? Ahora volvamos a la página anterior. Entonces miren, yo estoy definiendo un plano que pasa por el origen así, así o así. Es decir, lo estoy definiendo como el complemento ortogonal de una línea que pasa por el origen. Una línea que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R3 de dimensión 1. Entonces les pregunto, ¿esto de acá qué dimensión tendrá? Esto que está acá encerrado en amarillo. 2. Tiene dimensión 2, ¿cierto? Porque es el complemento ortogonal de algo que tiene dimensión 1 en R3. Además de eso, es un subespacio vectorial, porque el complemento ortogonal de un subespacio vectorial, perdón, es también un subespacio vectorial. Es decir, que este señor de acá es simplemente un subespacio vectorial de R3 de dimensión 2.
Es decir, nosotros desde un principio pudimos haber definido un plano que pasa por el origen simplemente como un subespacio vectorial de R3 que tiene dimensión 2. ¿Sí? Si ustedes piensan un poco, ¿cómo son los subespacios vectoriales de R3? Son el trivial, que es el 0, son líneas que pasan por el origen, es decir, son los que tienen dimensión 0, dimensión 1, son los que tienen dimensión 3, que es el espacio completo, ¿cierto? R3 completo, y faltan los que tienen dimensión 2. Esos que tienen dimensión 2 son los llamados planos, que contienen al origen. Esto simplemente para concluir que un plano que pasa por el origen, entonces esto era un paréntesis que ya cerramos, entonces plano por el origen es la misma cosa que subespacio de R3, por supuesto, de dimensión 2. Listo. Muy bien. Entonces, también para que recuerden, este vector ABC es lo que se conoce como la normal al plano. Sí, porque, bueno, sí, porque es evidente, ¿no? ABC es normal a todo el plano. Entonces recuerden que un plano que pasa por el origen queda determinado en realidad por la normal a él. ¿Cierto? Si yo tengo una hoja en el espacio y tengo, por ejemplo, un palillo perpendicular a esa hoja y yo quito la hoja, solamente hay una forma de volverla a poner. ¿Cómo? Pues que sea perpendicular a ese palillo. Entonces, conocer la posición del palillo y conocer la posición de la hoja, bueno, no, mentira, conocer la dirección del palillo y la posición de la hoja es lo mismo. ¿Sí? Uno determina la otra cosa. Obviamente, si yo muevo el palillo paralelamente, su posición cambia, pero la hoja no cambia. Pero bueno, eso yo creo que es medio claro, ¿cierto? Eh, entonces, listo. Sin embargo, el problema que yo les dejé dice plano, un plano en general. No necesariamente un plano que pasa por el origen. Entonces, hasta ahora no hemos definido qué es un plano en general. Entonces yo les decía que piensen en un plano en general simplemente como un plano que pasa por el origen movido, ¿cierto? Trasladado. Entonces, por ejemplo, si uno se pinta un plano que pasa por el origen, si contiene al origen, entonces un plano general va a ser coger los planos que pasan por el origen y trasladarlos en cierta dirección. Recordemos que en RN, tal como pasaba en R2, una traslación es equivalente a simplemente sumar un vector. O sea que un plano general yo lo voy a obtener como agarrando un plano que pasa por el origen y sumándole cualquier vector. Entonces, antes de resolver el problema, vamos a formalizar esa idea de qué es un plano general. Entonces, un plano que pase por el origen, de nuevo, es X, Y, Z en R3 a X más BY más CZ igual a 0. Si mi plano no pasa por el origen, yo lo voy a obtener a partir de uno que pase por el origen sumándole algo. Es decir, que un plano en general, va a ser definido así.
Les pongamos esto en rojo para que sea una definición, digamos. Plano por el origen más un cierto vector, que voy a llamar A', B' y C'. Muy bien, pero ¿qué significa eso matemáticamente? Es decir, ¿será que yo puedo dar una ecuación de este estilo, parecida a esta, para un plano que no pasa por el origen? Entonces, fíjense, claro que puedo. Entonces, según esta condición, todo esto de acá sería igual a ¿quién? Serían los x, y, z en R3, tales que x, y, z menos A', B', C', eh, están sobre un mismo plano que pasa por el origen, o mismo plano por el origen. Me explico. Entonces, estoy diciendo, un plano general es un plano que pasa por el origen más un cierto vector A', B', C'. Eso se puede escribir así, como los vectores de R3, tales que yo, al restarle eso que le sumé, caigo en un mismo plano que pasa por el origen. Entonces, esa parte de acá está clara o puedo seguir a decir esto de aquí es igual. Profe, o sea, eso solamente se utiliza cuando deseamos buscar el vector, pues ese mismo vector A', B', C' en el origen. Cuando deseamos devolverlo al origen. Ah, ok, listo. Entonces, un plano general va a ser el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación de la siguiente forma. Entonces, x menos A' por A más y menos B' por B más z menos C' por C igual a 0. Listo. Y esto es los x, y, z en R3 que satisfacen a x más by más cz igual a A' más bb' más cc'. Y esto vamos a escribirlo simplemente como x, y, z en R3 que satisfacen a x más by más cz igual a cierta constante d, digamos. De nuevo, pero yo quiero que el plano general sean los puntos de R3 tales que yo al devolverlos A', B', C', caigo en un plano que pasa por el origen. Eso quiere decir que las coordenadas x menos A', y menos B' y z menos C' cumplen una ecuación de esta forma, porque es la ecuación que me determina los planos que pasan por el origen. Entonces, cuando uno resuelve esto de acá, llega a esto de acá. Y después llamamos D a esto de acá. Entonces, esto de acá va a ser la ecuación general de un plano que pasa por el origen. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Ok.
Entonces, si ya ustedes hicieron la tarea de buscar en internet o en cualquier libro qué es un plano, se van a dar cuenta que normalmente lo definen así, como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal de esta forma. Y listo. Pero entonces yo creo que ya tienen una explicación rigurosa de por qué esa debe ser la ecuación de un plano. Muy bien. Entonces ahora sí volvamos a nuestro problema. En realidad esto de acá, sí, haber formalizado esto no va a ser necesario, pero no quería perder el hilo de la idea de qué era un plano en general. Entonces ahora volvamos al problema de la tarea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hice ayer. Entonces yo agarro mis dos rectas que se cortan y yo lo que voy a hacer es moverlas al origen. Entonces digamos que las rectas están por acá y yo lo que voy a hacer yo es moverlas paralelamente al origen. O sea, algo así. Ay, demonios. Algo así. Sí, las cogí y las moví al origen. ¿Cómo hago eso? Pues agarro ese vector de acá, digamos que es el vector v, y a mis dos rectas negras, que son las originales, les resto b. Cuando yo les resto b, este punto de intersección, que es el vector v, se convierte en cero. Y la figura se me traslada paralelamente al origen. ¿Está claro eso? Sí, supongo que ahí el chiste de esto sería determinar cuánto es B. No, no interesa. No, no, la verdad no interesa. Es solamente un b que existe ahí y no me importa cuánto es. Entonces ahora, miren la figura. Tengo dos rectas que pasan por el origen. En particular, yo puedo agarrar un vector sobre una de ellas y otro sobre otra de ellas. Entonces, digamos que yo agarré el vector A mayúscula y el vector B mayúscula. Esos dos vectores determinan un subespacio vectorial de dimensión 2. ¿Por qué? Porque son dos vectores. Bueno, si A y B fueran, digamos, paralelos, o sea, uno estuviera sobre el otro, entonces el problema no tiene gracia porque eso significa que las rectas originales eran la misma recta. Y en ese caso, pues obviamente hay un plano que contiene a la recta. E igual si no es claro para ustedes porque hay un plano que contiene cualquier recta, se sigue de lo que voy a decir ahora también. Entonces, miren, si A y B fueran así como están acá, o sea, fueran independientes, uno no es múltiplo del otro, entonces ellos dos me generan un espacio vectorial de dimensión 2. Ese espacio vectorial de dimensión 2 es un plano. Ese plano contiene al espacio vectorial generado por A, que es esta recta, y al espacio vectorial generado por B, que es esta recta. O sea que hay un plano que contiene a ambas rectas. Si pasaran por el origen. Ahora, lo que yo quiero es que pase por acá. ¿Qué hago? Pues agarro ese plano y me devuelvo hacia allá. Si le sumo V y listo. Voy a tener ahí un plano que me contiene a las dos rectas originales. Entonces, lo que acabo de decir es lo siguiente. Entonces, esto de acá, el espacio generado
por el vector A y el vector B, al tener dimensión 2, es un plano que pasa por el origen y que contiene a ambas rectas rojas. Entonces, les decía, si esto de acá se llama el vector B, entonces el plano ese que pasa por el origen, bueno, no sé si esa notación para ustedes es extraña, es simplemente el espacio generado por el vector A y el vector B. Entonces, el plano que pasa por el origen más B contiene a las dos rectas originales. Listo, ¿qué fue lo que hice? Cogí el plano este de acá y lo devolví a donde tenía que estar. Sí, o sea, este punto de intersección de acá lo devolví a donde estaba originalmente. Y como cuando uno coge un plano y lo mueve paralelamente, sigue siendo un plano, entonces ya se acabó el problema. ¿Por qué cuando uno coge un plano que pasa por el origen y le suma un vector sigue siendo un plano? Porque fue así como definimos plano, ¿cierto? Eso es precisamente la definición de plano. Listo. Entonces, fíjense, demostramos el problema sin ecuaciones, solamente usando álgebra lineal. Profe, y ¿Sí? tengo entendido pues que igual las dos líneas definen es un único plano. Entonces, ¿cómo demostrar esa unicidad? Muy bien, entonces, excelente pregunta. Entonces, de hecho, Podem- esa era una pregunta que le dije a hacer hoy. Podemos suponer que hay otro, ¿no? Y al hacer las propiedades se concluye que es el mismo. ¿Pero por qué? A ver, denme ideas. Es decir, suponer que hay otro plano que cumple lo que estamos planteando. Y O es sea, diferente. que Y es contiene diferente. ambas negras. Exacto. Y al hacer otra vez lo mismo que estamos haciendo, concluimos que hay una contradicción. Luego es único. Sí, la verdad, sí. Entonces, fíjense, si hay otro plano que contiene a ambas negras, entonces ese plano en particular contiene al punto de intersección. Entonces, cuando yo me devuelvo al origen, o sea, cuando yo resto de la figura, tengo un plano que contiene de nuevo a A y a B y que pasa por el origen. Luego ese plano tiene que ser exactamente el generado por A y por B, porque el plano tiene dimensión 2 y el generado por A y B también tiene dimensión 2. O sea que tienen que coincidir, ya que el plano contiene a A y a B. Entonces, ese plano que pasa por el origen tiene que ser este de acá. Y ya. Entonces tiene que ser único. Cierto, si yo tengo dos planos por acá que contienen a las dos rectas, y cuando yo resto B, ellos se convierten en un mismo plano, es porque originalmente eran los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Bien, entonces lo que les iba a decir era que
que yo les voy a hacer la pregunta hoy es la siguiente. Díganme ustedes, ¿cuál puede ser el conjunto de intersección entre dos planos? Si se cortan en una línea, Recta. Exacto. Entonces hay tres opciones en realidad. Una es que no se corten. Otra es que se corten en una línea. ¿Y la otra cuál es? Que se corten en infinitas líneas. Es el ¿Será mismo que eso es plan. posible? Exacto, que sea el mismo Que es el plano. mismo plano. Que sea el mismo plano. Entonces la tarea para ustedes es esa. Demostrar que dos planos o no se cortan o son el mismo o se cortan en una línea. Eso descartaría entonces, o eso implicaría más bien que por acá pasa un único plano. Sí, porque si yo tuviera un plano diferente, entonces esos dos planos o no se cortan, que no es el caso porque ambos contienen ambas rectas, o se cortan en una recta, que tampoco es el caso, porque contienen ambas rectas. Entonces digamos que también sería un argumento para decir que por dos rectas pasa un único plano cuando se cortan. Bien, entonces voy a escribirlo para dejar aquí registrado eso. Bueno, preguntas sobre ese problema, sobre eso. ¿Se entendió? Ok, entonces problema. Demostrar que en R3, bueno, sí, que dos planos, digamos que no es necesario poner R3, que dos planos diferentes para escribir menos se pueden cortar o se cortan en una línea o no se cortan. Listo. Entonces esto de acá lo pueden resolver de dos maneras. Una manera es la siguiente. Entonces, uno de los planos viene dado por una ecuación, ¿cierto? AX más BY más CZ igual a D. Otro de los planos viene dado por otra ecuación. A'X más B'Y más C'Z igual a D'. Entonces, donde se cortan es el conjunto solución de ese sistema de ecuaciones. Entonces, uno se puede convencer de que ese sistema tiene como soluciones o a nadie, es decir, que no se cortan, o a toda una línea. Pero es mucho más fácil verlo con álgebra lineal. ¿Por qué? Porque si se cortan, o sea, voy a darles nada más una indicación. No es para nada una solución completa. Si se cortan, entonces se cortan por lo menos en un punto. Ahora cojan la figura y muévanla al origen, restando ese punto. ¿Sí? Cogen ese punto y lo convierten en el origen. Tienen ahora dos planos que contienen a ese punto. Pero ambos planos tienen dimensión 2. Y por álgebra lineal, ustedes se pueden dar cuenta que la dimensión de la intersección tiene que ser por lo menos de dimensión 1. ¿Por qué? Porque hay un teorema de álgebra lineal que me dice que la dimensión, bueno, no, se lo voy a dejar ahí nada más. Hagan la tarea de preguntarse por qué eso es verdad. Se supone que todos saben álgebra lineal porque ya la vieron. Entonces hagan la tarea de preguntarse por qué es verdad. Les repito, lo pueden hacer con ecuaciones o simplemente con álgebra lineal. Igual lo discutimos el viernes, si no lo pueden hacer.
Ok, listo. Pero miren lo interesante de la álgebra lineal. Uno puede formalizar cosas que en la cabeza son intuitivas y claras, pero que a veces no es tan fácil de formalizar porque uno no sabe ni cómo empezar. Entonces, el álgebra lineal es una herramienta muy poderosa para ese tipo de cosas. Ok, ¿más preguntas? Listo, muy bien. Entonces ya sabemos que es un plano. Eh, entonces un plano también se puede definir de manera paramétrica. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Entonces digamos que hagamos una definición equivalente o una formulación equivalente de plano. En realidad esto de acá no creo que lo usemos nunca en el curso, pero es útil, de vez en cuando es útil, y entonces es bueno dejarlo aquí registrado. Entonces fíjense, cuando el plano pasa por el origen, digamos que el plano es rojo, contiene al origen, entonces lo podemos definir como lo hemos definido hasta ahora, que es a través de la normal, ¿cierto? Del vector normal que es perpendicular a todo el plano, o yo lo puedo definir a partir de dos vectores contenidos en el plano. ¿Por qué? Porque ese plano es precisamente el espacio vectorial generado por ambos vectores. Pero si uno de los vectores es B y el otro es W, es mi plano, en ese caso, va a ser igual a el generado por B y W. Y eso aquí en ecuaciones, ¿cómo lo escribo? O en fórmulas, ¿cómo lo escribo? ¿Cuál es el generado por dos vectores? Un conjunto, profe. ¿Pero cuál? ¿Cómo lo escribo? Alfa a veces B más... No es el conjunto de todas las combinaciones lineales. A ver, Exactamente. Es simplemente el conjunto de todas las combinaciones lineales de B, perdón, y de W. Listo. Eh, y si, por ejemplo, V fuera X, Y, Z y W fuera X', Y', Z', entonces el plano se me convierte en algo de la forma alfa X más beta X', alfa Y más beta Y', alfa Z más beta Z', donde alfa y beta son reales
Además, observen que X, Y, Z, X', Y' y Z' están quietos. Aquí lo que varía es alfa y beta. ¿Cierto? Si a mí me dan dos vectores, el vector X, Y, Z y el vector X', Y', Z', que están quietos, pues yo defino el plano que los contiene así, haciendo variar a alfa y a beta. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Pero entonces eso es solamente el plano que pasa por el origen. El plano que no pasa por el origen, la fórmula o la ecuación se obtiene de manera muy análoga a lo que hicimos antes. Escoger a este punto de acá, perdón, y sumarle a alguien. Entonces, digamos, plano general, que no pasa por el origen necesariamente, es algo de la forma de arriba y sumarle a alguien. Un cierto vector, digamos ABC. Listo. Fíjense que en este caso era más fácil que antes, porque en este caso ya tenemos la forma explícita del vector que compone el plano. Entonces a ese vector de acá que está en el plano le sumamos un vector fijo y listo. Antes no podíamos hacer eso, porque lo que teníamos era eso de acá. Son los X, Y, Z que cumplen eso de acá. Pero no está muy claro entonces cómo sumarle a X, Y, Z un cierto vector fijo. Por eso hicimos todo esto. Pero ahora sí es trivial, porque es simplemente coger la cara del vector que está en el plano y sumarle uno fijo. Listo, ya. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo para que no quede eso solamente en teoría. Hagamos un ejemplo. Entonces, ejercicio. Determinar el punto de corte en caso de haberlo, por supuesto, de la recta que contiene a los puntos 1, 1, 0 y 0, menos 2, 1 con el plano que pasa no, primero hagamos lo fácil, después lo hacemos más difícil. Con el plano cuya normal es 1, 2, 3. Pregunta, ¿esto de acá se entiende?
Sí está claro qué significa eso de la normal. Es el vector perpendicular a ese plano, ¿no? El complemento. Exactamente, exacto. Sí, recuerden que normal es lo mismo que perpendicular u ortogonal. Entonces, sí, ese vector ahí es lo que me da la dirección ortogonal del plano. Bueno, de hecho aquí falta agregar el plano que pasa por el origen, ¿cierto? Por el origen. Profe, o sea que la ecuación de ese plano estaría determinada por ese vector normal. Exactamente. Con solamente conocer el vector normal o un vector normal, porque hay infinitos, yo conozco el plano. Bueno, sí, entonces si no hay preguntas sobre el enunciado, o sea, si todo es claro, entonces piénsenlo hasta la 1:10. Y a la 1:10 lo discutimos. Es la 1:03.
Listo. ¿Cómo les fue? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces hagámoslo. Interpreto el silencio como que no lo han hecho. Entonces hagámoslo. Entonces, ¿qué me da el problema? El problema me da dos puntos, ¿cierto? Esos dos puntos me determinan una recta. Y el problema me da un cierto plano que pasa por el origen. Y entonces la pregunta es, la recta y el plano, ¿dónde se cortan en caso de que lo hagan? Muy bien, entonces, ese es el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la ecuación de la recta, por ejemplo, y después la ecuación del plano. Entonces, ¿cómo hago para determinar la ecuación de la recta? Muy fácil, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, digamos que la recta L, que pasa por 1, 1, 0, y por 0, menos 2, 1. Recuerden que es simplemente el conjunto de combinaciones lineales de los dos puntos cuyos coeficientes suman 1. Entonces va a ser alfa por, o t si quieren, 1, 1, 0 y 1 menos t, 0, menos 2, 1, donde t es cualquier real. Esto se puede reescribir como t, después 3t menos 2. Si me equivoco, díganme, por favor. Y después 1 menos t. ¿Sí está bien? A ver, t, 2t. Sí, parece que está bien. Bien, entonces esta de acá es la ecuación de la recta. Cuando yo varío t entre los reales, obtengo todos los puntos que pertenecen a la recta. Listo. Lo siguiente es la ecuación del plano. Entonces el plano viene dado por la normal, que es 1, 2, 3. Entonces digamos que el plano díganme ustedes entonces quién será la ecuación del plano. X más 2y más 3z igual a 0. Exactamente, muy bien. Entonces son los x, y, z de R3, tales que x más 2y más 3z es 0. Listo. ¿Por qué? Porque ese señor de acá, 1, 2 y 3, hacen el papel de A, B, C en la definición original, ¿cierto? Que era el vector normal al plano. Entonces, lo que quiero saber es en qué punto se intersectan ese conjunto y ese conjunto. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar un T que cumpla que estos tres números satisfacen esta ecuación. Entonces, voy a escribirlo abajo. Quiero un T
real que cumpla X, o sea, T, más 2Y, o sea, 2 por 3T menos 2, más 3 por Z, o sea, por 1 menos T, igual a 0. Ahora, esa ecuación la puedo reescribir así. Entonces, ¿quién es el coeficiente de T? Es como que 4, ¿cierto? 4T, ¿cierto? Porque acá tengo un T, acá tengo 6, van 7, y acá tengo menos 3. Entonces quedan 4 al final. Y el libre es menos 1. Acá tengo menos 4 y acá tengo 3. Y eso es igual a 0. Luego, T vale un cuarto. Entonces, T vale un cuarto. Eso lo ponemos en rojo porque es importante. Si T vale un cuarto, entonces concluimos que hay intersección. ¿Cierto? Hay un T, un cuarto, para el cual este vector de acá cumple esta ecuación. Es decir, pertenece al plano. Por tanto, la intersección entre mi plano y mi recta, para ahorrar notación, vamos a escribir simplemente L. No L de 1, 1, 0 y 0 menos 2, 1. Solamente L. Sí, voy a omitir esto de acá. Entonces va a ser esto de acá para T igual a un cuarto. O sea, un cuarto, coma 3 cuartos menos 2, que es como menos 5 cuartos tal vez. ¿Sí? Y 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Entonces esa de acá es la respuesta final. El plano y la recta se intersectan en ese punto. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí en esa solución Sí. nos pudo haber dado también o sea, nos puede haber dado más de un solo punto, ¿verdad? Sí, claro. Claro. ¿En qué caso, por ejemplo? O sea, pero mi pregunta va, o era un punto, o era ninguno, o eran infinitos, ¿verdad? Porque pudo haber sido que o sea, que el plano, o sea, que la recta, por decirlo así, hiciera parte de un borde del plano, entre comillas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces mi pregunta es cómo, o sea, si hubiera procedido, Porque el plano no tiene borde. no, es como para hacer un ejemplo, o sea, como que la línea está justamente en el plano, pues. Hubiera sido Sí, exactamente el mismo yo te procedimiento. entiendo. Sí. Entonces, muy buena aclaración. Entonces, su compañero dice lo siguiente. Una recta y un plano se pueden cortar o en un punto, o en ningún punto, o en la recta. O sea, en la misma recta. ¿Cuándo? Cuando la recta pertenece al plano. Entonces, en este caso que hicimos, nos dio que era un punto. ¿Sí? Ahora, cuando haciendo este procedimiento vamos a llegar a que no se cortan? Cuando el lado izquierdo de acá me va a quedar un número diferente de 0. Por ejemplo, me quedó 4. O sea, cuando la ecuación que yo tengo es un absurdo. ¿Sí? O sea, cuando no hay solución. Cuando para ningún t esto vale 0. ¿Cuándo va a dar infinitas soluciones? O que la recta pertenece al plano. Cuando esto acá es idénticamente a 0. O sea, cuando el coeficiente libre, que aquí era menos 2 por, o sea, menos 4 y 3, va a ser 0, y el compañero de t va a ser 0. Entonces, en ese caso me va a quedar que esto vale 0 para todo t.
O sea que la recta cumple la ecuación para todo t, la ecuación del plano, y por tanto pertenece al plano. Entonces hay tres opciones. O nos da una única solución, o nos da que todo t satisface, en cuyo caso la recta pertenece al plano, o nos da ninguna solución, en cuyo caso la recta y el plano no se cortan, ¿sí? Pero cualquiera de las tres se pueden obtener a partir del mismo procedimiento. ¿Sí está claro eso? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Profe, por mi parte quedó claro, pero si los compañeros quieren, pues lo del ejemplo de, pues puede ser también bastante instructivo, por si de pronto el parcial parece algo parecido. Profe, con respecto a este ejercicio, si yo hubiese, no sé, no pensarlo por las combinaciones, Sí, no pensarlo por las combinaciones, sino por, no sé, una ecuación que defina la recta, diferente las combinaciones, o sea, como una ecuación simétrica o algo así. ¿qué es una ecuación simétrica? ¿Eso qué es? No sé, hacerlo como de manera más analítica, no con, porque yo estoy aquí mirando un libro, pues el cálculo de Sí, Leighton, y estoy mirando pues aquí lo de ecuaciones lo de rectas en el plano, y uno puede pues formular la ecuación, pero pues sí, llegaría casi como a lo mismo, hallar un valor y sí, en realidad hay una manera diferente de dar la ecuación de una recta, que es diciendo que son los x, y, z que cumplen cierta cosa. Solo que ese enfoque a mí no me gusta porque me parece más complicado y menos limpio. Sí, me parece este más limpio en el sentido de que es claro que esto de acá es la ecuación de la recta que pasa por 1, 1, 0 y 0 menos 2, 1. De la otra forma es más complicado. Si la otra forma es como que los x que cumplen tal cosa, los y que cumplen tal cosa y los z que cumplen tal cosa. Si miran los libros, en todos van a encontrar ecuaciones de esa forma. Si lo presentan así o de la otra forma, pero de la otra forma me parece más complicado, por ejemplo, atacar este problema. Pero si quieren lo pueden hacer de otra forma, si encuentran en el libro eso. Pero digamos que nosotros solamente nos vamos a quedar con esta parametrización de rectas. bueno, profe. Ok. Entonces no me han dicho, ¿hacemos un ejemplo o no? Por favor. Profe, sí. Ah, bueno, listo. Entonces hagamos un ejemplo de una que no se corte, sí, una recta y un plano que no se corte. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En la ecuación de la recta, yo la hice así y no me da igual. Me da, pues yo cogí P más T por Q menos P y no me da el mismo, no me da la misma recta. De Pues como pronto, se la, ¿qué como es se la P? Para ti, resumió, ¿qué es P? 1, 1, 0. Ok, entonces estás haciendo P más 1 menos, más T, perdón, por P menos Sí, Q. O por Q menos P, o por Q menos P. Q menos P. Ok. Te va a dar lo mismo, solo que te va a quedar aquí 1 menos T y aquí T. Así me quedó ahí 1 menos T y al otro lado T. Eso Esa sea es la lo misma mismo. recta, es lo Ok, mismo, sí. Dale, listo. Porque aquí simplemente, ¿qué son el T y el 1 menos T? Son números entre 0 y 1. Perdón, no, es que aquí estamos en caso general. Son simplemente números que suman 1. No importa si yo llamo a este T y a este 1 menos T, o si yo llamo a este T y a este 1 menos T, no interesa, ¿cierto? Son solamente números que suman 1. Listo, entonces hagamos un ejemplo.
de una recta y un plano que no se cortan. Y van a llegar que la manera de concluir eso es que la ecuación o la intersección de las dos ecuaciones va a ser vacía. Entonces, mantengamos el mismo plano de antes. Entonces, encontrar la intersección, en caso de que haya, del plano anterior, o sea, de la página anterior, con la recta que pasa por los puntos Entonces déjenme ver otra vez la ecuación detrás y pensar qué debo poner. Entonces la ecuación del plano va a ser esta. Mm, Profe, qué pena, no le escuché. ¿Cuáles son las rectas? No, aún no lo he dado. Aún no lo he dado. Ah. Porque como el ejemplo me lo estoy inventando, me toca tener cuidado con cuáles son los puntos. Porque es que si ustedes piensan un poco, fíjense que si ustedes piensan en una recta, en el plano, en el espacio, perdón, y un plano, es casi imposible que no se corten. O sea, tendría que ser uno muy de malas para que no se corten, ¿cierto? Supondría que la única forma de que no se corten es que la recta sea perpendicular al plano. Perdón, No, paralela. paralela, sí. Y eso ocurre con muy baja probabilidad. O sea, hay que ser muy salado para que eso pase. Entonces, prácticamente cualquier ejemplo que uno se le ocurra se va a cortar. Entonces, para que no se corte, uno tiene que pensarlo bien, tiene que tener cuidado. Entonces, ya le voy a decir un ejemplo. Profe, ¿Sí? creo que, no sé, se te va a descargar Sí, el sí, ya lo computador. conecto. Muchas gracias. Sí. Entonces, ¿qué pasa por los puntos? Vamos a poner 1, 2, perdón, 1, 1, menos 1. De hecho, aquí no menos 1, sino 0. Y el otro va a ser 2, 2, menos 1. Sí, ese de aquí creo que sirve. Listo, veamos qué pasa entonces. Entonces, de nuevo, el plano, pues ya lo tenemos. Ya solución. Pues el plano es simplemente X, Y, Z. Una cosa, muchachos, como ya estamos clarísimos con que si empezamos en R3, entonces esto de acá, digamos que lo vamos a omitir de ahora en adelante, para no escribir tanto.
Ya sabemos que son de R3. Que cumplen, entonces la ecuación era X más 2Y más 3Z igual a 0. Ahora, la ecuación de la recta es T por el primero más 1 menos T por el segundo. Y esto se puede reescribir como entonces en la primera coordenada ponemos 2 menos T. Si me equivoco, por favor me dicen. En la segunda ponemos otra vez 2 menos T. Y en la tercera ponemos T menos 1. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, profe. sí se oye. Ok.
Regálame un segundo. ¿Qué están viendo? Sí, profe. Ok, ¿hasta dónde escucharon? Hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta que empezó ya las coordenadas de 2 menos 2t, 2, hasta ahí lo escuché yo. No sé. Hasta acá. Sí, Ok. Entonces hasta acá está todo claro, ¿cierto? Es simplemente escribir la ecuación de la recta que termina siendo esta de acá. T por el primero y 1 menos T por el segundo. Muy bien, entonces ahora lo que quiero es intersectar, perdón, la recta con el plano. Para eso lo que busco es un T, tales que esas tres coordenadas satisfagan esto de acá. Es decir, que la primera más el doble de la segunda más el triple de la tercera de 0. O sea, quiero un T tal que 2 menos T, que es la primera, más 2 por 2 menos T, que es la segunda, más 3 por menos 1 más T, que es la tercera, de 0. Entonces, esto de la izquierda, veamos, ¿quién es el término libre? Término libre es 2 más 4, 6, menos 3, 3. Les pregunto a ustedes, ¿quién acompaña al T? cero. 0. Muy bien. O sea, que ahí no aparece T. T no hay. Entonces, aquí queda 3 y aquí queda 0. Absurdo. O sea, ningún T cumple esto de acá. Por tanto, la recta y el plano no se cortan. Y listo. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ok, entonces concluimos que el plano y la recta se cortan en el vacío, o sea que no se cortan. Ok. Bueno, entonces yo quería hablar hoy de producto cruz, pero como no va a haber tanto tiempo, si quieren entonces hacemos un ejemplo en donde la recta esté dentro del plano. Sí, profe. Ok, bueno, sí, para completar la Sí, tripleta. Listo. Entonces, tercer ejemplo. O ejercicio 3, no sé. Entonces, digamos que el plano va a ser el mismo. Este ejemplo en realidad es más sencillo porque ya se van a dar cuenta por qué. Encontrar la intersección bueno, dice intersección supuestamente, de nuestro plano, el de siempre, con la recta que pasa por 1, 2, no, 2 no. Vamos a, para que sean todos enteros. Aquí voy a poner 4 y aquí voy a poner menos 3. Y ahora voy a poner aquí 2. Después voy a poner
2. Y después voy a poner menos 2. Pues déjenme verificar rápidamente si este sirve. 8. Sí. Sí, ese sirve. Listo. Entonces, plano. Solución. Plano. X, Y, Z. Tales que X más 2Y más 3Z da 0. Recta. Vamos a decir solamente L. Ya sabemos que es la recta que pasa por aquí y por acá. Es pues, T por el primero más 1 menos T por el segundo. Y eso se puede reescribir como, pues en la primera ponemos 2 menos T. Por favor, si me equivoco, me van diciendo. En la segunda ponemos 2 más 2T. Y en la tercera va menos 2 menos T. A ver, rectifiquemos. Menos 3T. Sí. Ok, parece que está bien. Listo. Entonces lo que quiero es un T que cumpla que ese señor que hace el papel de X más 2 veces este señor que hace el papel de Y más 3 veces, perdón, este señor da 0. Entonces quiero que el primero más 2 veces el segundo más 3 veces el tercero me dé 0. Pregunta, ¿cuál es el coeficiente libre de este pedazo de acá, de la izquierda? Cero, profe. 0. ¿Y a T quién lo acompaña? 0. 0. O sea que al final me va a quedar 0 igual 0. Es decir, que cualquier T cumple esto de acá. Por tanto, la recta completa, si la recta completa cumple la ecuación, es decir, que la intersección entre la recta y el plano es la recta. Dicho de otra forma, la recta está toda metida en el plano. Listo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, esas son las 3 situaciones. Sí, de hecho lo acabamos de demostrar. No, en realidad no lo demostramos, porque digamos que nada nos dice que una recta y un plano no se corten, por ejemplo, en 2 puntos. O sea, lo que acabamos de hacer aquí no demuestra por qué una recta y un plano no se pueden cortar en exactamente 2 puntos, por ejemplo. Aunque eso es evidente, ¿sí? Pero bueno, lo que hice aquí fue simplemente mostrarles ejemplos de rectas y planos que se cortan en un punto, en ningún punto o en la recta completa. Pero obviamente si uno piensa un poco, se va a dar cuenta que no hay más casos, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, como les decía, bueno, yo creo que esto es más que suficiente sobre planos y rectas. En realidad es un tema muy sencillo,
que podría ser perfectamente cubierto en el curso de geometría vectorial. Entonces, el primer tema sustancialmente diferente que uno se encuentra en este curso es el de producto cruz, diferente a lo que uno ve en geometría del plano. Entonces ese va a ser nuestro tema siguiente, el producto cruz. Entonces hablemos sobre el producto cruz unos minutos que aún nos quedan. Me imagino que la mayoría lo ha visto alguna vez en su vida. De hecho, díganme si lo vieron en geometría vectorial o no. Pues yo si no sé los compañeros. Ah, Sí, bueno, muy señor. bien. Muy bien. Sí, profe, ya pues hemos tenido como varios acercamientos. Listo. Entonces resulta que antes en el plano, uno tenía algo que era el producto interno. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Y era una operación que me retornaba un número cuando yo le metía dos vectores. Si esto de acá era un cierto número real, ¿cierto? Ese era el producto interno en R2, que también existe en R3. Bien, en R3, además del producto punto, hay otro producto interesante que se llama el producto cruz. Ese producto cruz ya no va a retornar un número, sino otro vector. Entonces me van a dar un vector V, un vector W en R3, y nos vamos a inventar una operación que se denota por cruz, llamada producto cruz, que me va a retornar un vector de R3. ¿Sí? Esto de acá no me retorna un número, sino un vector. Ese vector va a tener una particularidad. ¿Quién recuerda cuál era la particularidad principal de ese vector? Un vector perpendicular a los dos vectores. Exactamente. ¿Sí? Si yo tengo los dos vectores, digamos, V acá y acá W, ese vector nuevo que me estoy inventando y que aún no los he definido, va a tener la particularidad de ser perpendicular a ambos. Muy bien. Además de eso, va a ser muy sencillo calcular su norma. A ver, ¿quién recuerda cuánto era la norma del producto cruz? ¿Cuánto o qué es? ¿Qué es? Sí. El área del paralelogramo que forman V y W. Ok, pero en términos de V y W, ¿cuánto era? Sí, hay una manera como explícita de poner acá V y W. La norma de V ¿Qué por más? por la norma W ¿Qué más? por el seno de teta. Exacto. Donde teta es el ángulo que me forman V y W. También, como dijo su compañero primero, si yo agarro el paralelogramo que me forman V y W, pues esta área roja de acá coincide con esa norma. ¿Sí? El área del paralelogramo generado por V y por W es precisamente la norma del producto cruz. Bien, les dije también que pues la propiedad principal de este señor de acá es que es perpendicular a ambos. Entonces, fíjense, ya conozco su magnitud, que es esta de acá, y sé que es perpendicular a ambos.
Sin embargo, si ustedes piensan un poco, hay más de un vector que cumple eso de ahí. Hay dos vectores, ¿cierto? Uno que apunta hacia arriba y uno que viene por acá abajo. Que cumple, que tiene esa norma y que es perpendicular a ambos. Si esos dos vectores están sobre una misma recta. ¿Sí está claro eso? ¿Cierto? O sea, a mí me dan dos vectores en el espacio. Pues yo puedo agarrar la dirección perpendicular hacia arriba o hacia abajo. Entonces la pregunta es, si conozco su norma, ¿cuál agarro? ¿Este o el de abajo? ¿Recuerden cómo se hace eso? Con la mano derecha no es. Exactamente. Entonces, como yo soy muy malo para hacer dibujos, yo por acá lo tengo eh, copiado. Entonces, si yo hago el producto cruz entre A y B, me toca decidir si ese producto cruz apunta hacia acá o apunta hacia acá, porque ambos son perpendiculares tanto A como B. Resulta que esa dirección la determina algo llamado o llamada la regla de la mano derecha. Consiste en, uno pone el índice en A, o sea, en el primer vector, pone el dedo medio en B, y entonces para donde apunta el pulgar, para allá apunta A cruz B. ¿Sí? Entonces digamos que estas de acá son algunas de las propiedades que vamos a ver sobre el producto cruz. De hecho, solo falta una de las importantes. Y es que a ver si yo agarro no dos vectores, sino tres, digamos B, W y un vector Z. Entonces, fíjense, V y W cruz me da un vector. Z es otro vector. Entonces, yo puedo armar el producto punto entre esos dos vectores. Me da un número. ¿Ese número quién es? ¿Sí lo recuerdan? Era el volumen del paralelepípedo, ¿no era? Exactamente. Entonces, ese señor de acá va a ser el volumen del paralelepípedo. Entonces, digamos, si por acá está B, acá está W y por acá está Z. Entonces, uno se arma, bueno, ahí no va a caber, pero hagámoslo más pequeño para que quepa. Bueno, ya esto todos lo conocen y está por ahí, no importa. Listo. Entonces, digamos que tengo por acá mi vector B, por acá mi vector W y por acá mi vector Z. Entonces yo vengo y me armo el paralelepípedo. Tranquilos que después hablaremos de esto en profundidad, que es algo como algo así. Eh, Solo que está muy mal dibujado porque entonces
si B es este, pues vamos a llamar a este W para que la figura sí cuadre, porque antes no cuadraba. Y vamos a llamar a este de acá Z. Ahora sí cuadra. Y digamos que este es el origen. ¿Sí? Entonces este es el origen, tengo tres vectores B, W y Z. Armo la caja que los contiene a ellos como lados, que concurren en el origen, por ejemplo. Y entonces el volumen de esa caja va a resultar siendo, no este número, porque en realidad este número puede ser negativo, sino su valor absoluto. Entonces, esas van a ser las propiedades interesantes del valor del producto cruz. Ese producto cruz va a ser fundamental al final del curso, cuando hablemos de integración, de divergencia. Por ahora solamente es una curiosidad geométrica, así que no lo vamos a usar sino hasta el final del curso. Pero hay que dejarlo registrado porque es tema básico de geometría. Entonces, como para dejar todo lo de geometría ya atrás y no tocar de nuevo esos temas al final. O sea, ya darlos por visto. Listo. Entonces ya acabamos la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, podemos ir haciendo puntos del Layton relacionados con planos y rectas. Cuando dices podemos, ¿a quién te refieres? ¿A ustedes o a ustedes y a mí? No, sí, pues como ir haciendo puntos, porque no sé si ya estoy planos y rectas, no he mirado el drive, si ya subiste algún taller o para ir estudiando. Hay unas preguntitas de planos y rectas que yo dejé la primera semana o la pasada, no recuerdo. Son sencillas. Es que en realidad planos y rectas es un tema muy sencillo. Que ni siquiera Bueno, debería tocarse a profundidad en el curso porque en teoría ya lo deben saber. Pero eso es muy sencillo. El curso real empieza cuando empecemos a hablar de continuidad. Antes de llegar bueno. allá, hace falta hablar de coordenadas cilíndricas, perdón, esféricas, parametrización, longitud de arco. Creo que ya. Y después viene la parte interesante del curso, que realmente es cuando uno habla de continuidad, después diferenciación y después integración. Ok, entonces nos vemos el viernes. Hablamos el viernes. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas Con gracias. gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Listo. Chao, pues. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de que las evaluaciones sean por Moodle? No. ¿Por qué? Porque de pronto alguno no tiene cámara o algo. Pues, digo. O sea, la verdad es que yo nunca he usado eso. Déjame averiguar y te cuento la próxima vez. Porque el semestre pasado un profe nos iba a evaluar así como vos lo pensás hacer y él habló con el coordinador de pregrado y el coordinador de pregrado le abrió un espacio en el Moodle. Ok, el De problema cierto modo, eso también le ayudaría pues, con el tiempo de calificar, por ejemplo. sí, el problema con Moodle es que, a ver, uno en Moodle, un estudiante puede subir las respuestas a Moodle, pues solamente selección múltiple. No, puede ahí ser se pueden selección subir. múltiple y subir puntos así con fotos, pues y tomar la captura obviamente de lo que se hizo y subir. Exacto. Si usted quiere hacer los puntos todos de procedimiento, pues uno los sube todos de procedimiento. Simplemente escanea y va subiendo. Pero ¿cuál es Sí, entonces, cuál es la ventaja de Moodle entonces? que es mucho más ordenado y no tenemos que estar, por ejemplo, porque por ejemplo hay algunos compañeros que de pronto no tienen cámara. Pero entonces, Entonces, digamos, por ejemplo, que nadie tiene cámara, por ejemplo. sí, ¿Cuál es la ventaja real de Moodle?
porque es más versátil para todos, para calificar tanto como para usted y para nosotros para enviar los ejercicios, porque a veces uno hace los ejercicios y porque ahí se puede hacer preguntas de selección múltiple, pues si quiere, si usted lo quiere hacer o no. Entonces es más fácil para escanear, montar los documentos, pues esas son muchas de las ventajas. Qué pena interrumpir. Lo otro es que permite preguntar de forma aleatoria, o sea, no van a hacer las mismas preguntas. Si usted tiene un banco de preguntas, va a cada estudiante le va a tocar preguntas diferentes. Sí, sí. Ok, no sé, voy a pensar, voy a hablar con Jason. Jason es el coordinador. Dale, profe. Era eso. Muchas gracias. Lo que sí Listo. se puede hacer, profe, es que si no tienen cámara, tener el audio activado. O los que no tienen cámara, después se someten a que les hagan un examen oral, corto. Sí, O sea, ya. no examen oral, sino preguntas sobre la justificación de los problemas. Sí, profe, sí, porque ya pues oral, ya eso sí, pues yo creo que esa es la mejor forma para evitar el plagio. Pero el año pasado también me hicieron trampa en un examen oral. Ah, La persona tenía a alguien al lado y apagaba el micrófono, el tipo le soplaba y ella me decía. uy, profe, pero sí, entonces ahí tiene que hacer un procedimiento muy largo. Eso ya es un peligro. Sí, no, toca hacer oral, pero sin que apaguen el micrófono. Sí, tiene que ser con el micrófono abierto todo el tiempo. Pero bueno, listo, voy a hablar con Jason a ver qué opina. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Dale. Chao.